Shalom a todos. El estudio de hoy es de la parashá semanal Jucat Balak. Esta séptima aliyá, Balak lleva a Balaam a otro lugar, por tercera vez construye altares y traen ofrendas, y por tercera vez solo salen bendiciones de la boca de Balaam. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, Dios que los sacó de Egipto con la fuerza de tu altivez. Consumirá a las naciones que son con sus adversarias. Balac desespera de lograr un objetivo y envía a Balaam por su camino. Antes de partir, Balaam profetiza sobre el fin de los días, la redención mesiánica y así como la eventual destrucción de Esaú, Amalek y Asiria. Tras el intento fallido de Balaam de maldecir a la nación judía, las mujeres moabitas y madianitas seducen a los hombres judíos. En el curso de su seducción, también atraen al hombre judío para que adore a la deidad de Baal. Peor, Dios le ordena a Moshe que ejecute a los culpables y simultáneamente una plaga letal estalla entre los judíos. Un líder judío, Simri, muestra públicamente a la princesa madianita con la que estaba en pareja. Pinjas, el nieto de Aarón, los mata a ambos y la plaga se detiene. A pesar de que es probable que Bilam estaba intentando desobernar a Hashem, podemos ver que aquí hay un principio que muestra el costo para poder obtener una revelación profética. En este texto nos enseña que la profecía es una combinación entre la voluntad divina y el sacrificio del hombre. Bilam sabía muy bien que era necesario un gran sacrificio para poder ser un canal para la palabra profética. Este texto nos enseña que aunque esté presente la base para la profecía, me refiero a un don natural y una capacidad sobrenatural para profetizar. La profecía no es liberada sin que haya un sacrificio por parte del hombre. Cuando vas a tomar una decisión importante en tu vida, necesitas una profecía, una palabra del cielo. El propósito de nuestras ofrendas no es sobornar al Eterno, sino para que nos humillemos y nos preparemos para poder recibir las señales que nos llegan del cielo. Las manifestaciones sobrenaturales son resultados de grandes sacrificios en el pueblo. Como ejemplo, para la salida de Egipto, había 400 años de oración y clamor para la liberación. El Espíritu también estuvo en medio de grandes manifestaciones en Hechos 2, y esto fue por los 10 días de ayuno y oración que la congregación estaba haciendo para prepararse para el día de Shavuot. Cuanto más costoso sea el sacrificio, con más poder se manifiesta la palabra profética. Al finalizar esta parashá, el Eterno encendió la ira contra Israel por la idolatría que el pueblo estaba practicando, de manera que una plaga empezó a exterminarlo. Maimónides destaca que el hecho de que todas las veces que la Torá menciona que la ira del Eterno se encendió contra su pueblo era por causa de la idolatría. El Eterno ordenó a Moshe actuar de manera radical para aplacar su ira. Es interesante ver que por un lado la ira del Eterno se enciende contra su pueblo y por otro lado él instruye a Moshe cómo apartar esa ira. Esto nos enseña que el Eterno actúa con una justicia estricta juntamente con una misericordia extendida. El pueblo no merecía ser salvado de esta plaga, pero por la misericordia del Eterno hubo una manera de hacerlo. Sin embargo, esa manera era bien radical. Se trata de ejecutar en público a los pecadores, no solamente para apartar la ira del Eterno de su pueblo, sino para enseñar al pueblo la gravedad de este pecado para que tema y no vuelva a cometer lo mismo. Acá Rashi enseña que Moshe tenía que convocar a los tribunales para que juzgaran y condenaran a muerte a todos los que habían entregado a la fornicación idolátrica. La otra explicación es que Hashem mandó a ejecutar a los jefes del pueblo que adoraban a Baal, de peor delante de todos, para que todos vieran la gravedad del pecado.
Los líderes que se entregan al pecado son los primeros que tienen que ser juzgados, no el pueblo. Y aun si un líder comete un pecado en público, debe ser juzgado en público para que el pueblo aprenda a temer las consecuencias del pecado y temer al Eterno. En todo caso, el pecado de la fornicación y la idolatría trajo graves consecuencias sobre el pueblo, y el 4% de la población contada murió, 1 de cada 25. Por esto hay dos amonestaciones fuertes en las escrituras mesiánicas de huir de estos dos pecados muy grandes. En 1 Corintios 6:18 está escrito: huir de la fornicación. Y en 1 Corintios 10:14 está escrito: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Shalom a todos.